Alertó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas sobre riesgos de vulnerabilidad para las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Y esto por el paquete económico 2023 que presentó el gobierno mexicano al Congreso. ¿Por qué lo dice? Porque el paquete espera y proyecta un crecimiento muy optimista de 3% para 2023, pero también, dice el IMEF, porque relaja metas de finanzas públicas, porque contempla un aumento en el gasto público de más del 11%, lo que dice el IMEF difícilmente puede considerarse austero. Además, asigna recursos adicionales a programas y proyectos prioritarios afectando otros rubros, como por ejemplo la provisión de servicios públicos esenciales, y agrega el IMEF, comienza a recurrirse a un mayor endeudamiento. Y con este diagnóstico el IMEF se está sumando a otros analistas y grupos, como lo hemos venido diciendo, la Coparmex uno de ellos, y expertos que están alertando sobre el contenido de ese paquete económico. Les recuerdo, el paquete incluye criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. Entre otros expertos que han también levantado las alertas, pues está Fitch Ratings. Si me acompaña Carlos Morales, él es director de calificaciones soberanas, analista líder sobre México. Él está en Nueva York. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva. Primero comencemos con la calificación otorgada o asignada a México como un deudor en la categoría o la clasificación de Fitch. Muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Como indicas, la calificación de México fue afirmada en mayo de este año y la firmamos en BBB-, que sigue siendo grado de inversión, y mantuvimos la perspectiva estable. Esto indica que en los próximos 12 a 24 meses no vemos una alta probabilidad de modificar la calificación hacia el alza o hacia la baja. Ahora llega el paquete económico y todo lo que ya describí. ¿Cómo cambia esa perspectiva, esa opinión de ustedes? Bueno, cabe resaltar que para nuestra opinión o nuestra calificación, una de las fortalezas que hemos resaltado consistentemente en los últimos años es que la prudencia en las políticas macroeconómicas, tanto política monetaria como política fiscal, se ha mantenido y ha conllevado a una estabilidad macroeconómica. Si bien este presupuesto aumenta las metas del déficit fiscal y puedes tener algunos estimados optimistas, no modifica significativamente nuestra visión sobre la prudencia de la política fiscal, sobre todo sobre la trayectoria de la deuda, que nosotros estimamos seguirá estando por debajo de países con calificaciones similares. Sin embargo, hay unos riesgos en el mediano y largo plazo. ¿Qué son? Principalmente es el bajo crecimiento económico, algo que ha caracterizado a México en los últimos años, inclusive antes de la pandemia, y lo estamos viendo posterior a la pandemia, es un crecimiento muy por debajo de los pares de calificación, mientras que países con calificaciones en BBB generalmente crecen entre 3 o más por ciento al año. México ha estado creciendo en alrededor de 2% anualmente. A futuro esperamos que la recuperación después de la contracción de la pandemia siga siendo baja y estará por debajo de los pares de calificación. Esto, a su vez, dado el bajo crecimiento... Adelante. No, perdón, solamente quería clarificar. El bajo crecimiento económico afecta la posición fiscal y la trayectoria de la deuda. Por eso indicamos que este es el mayor riesgo para la deuda pública en el mediano y largo plazo. Exacto. Ayer hablábamos de cuánto proyecta el Fondo Monetario Internacional de crecimiento. Definitivamente no es 3%, es menos de esa, mucho menos, 1,3 si no recuerdo mal. Pero no solamente está la proyección de crecimiento muy optimista, también pareciera muy, moderada la proyección de inflación o incluso el tipo de cambio. Háblame de lo que ustedes proyectan versus lo que se está incluyendo en este paquete y preguntarte qué está viendo el gobierno mexicano que ustedes no están viendo. Bueno, ahí no sabría qué contestar. Lo que nosotros estamos viendo es que la economía el próximo año sufrirá una desaceleración debido a la desaceleración económica de Estados Unidos. Dada la relación económica entre México y Estados Unidos, esperamos que una posible recesión en Estados Unidos el próximo año pudiera afectar las condiciones económicas del país.
Es decir, nosotros también estamos estimando que el crecimiento estará muy por debajo del 2%, del 2%, inclusive muy por debajo del 3% que indica el proyecto de presupuesto. En cuanto a la inflación, nosotros también esperamos una inflación un tanto más alta, aunque durante el próximo año esperamos que la inflación gradualmente convergerá al rango meta del Banco Central del Banco de México hacia el 2024. Ahora, el contexto externo me lleva a preguntarte de factores que pueden agregarse o extenderse. Y, por ejemplo, aquí hablo del subsidio a los combustibles, es decir, entre los ingresos tributarios y lo que se supone que en esta coyuntura el gobierno tendrá que gastar para aliviar las presiones sobre la población. Sí, claro, ese sigue siendo un riesgo para la política fiscal. Sin embargo, lo que hemos visto es que el aumento de ingresos petroleros ha compensado hasta cierto punto los subsidios a la gasolina. Sin embargo, eso no se ha traducido en un mejor déficit fiscal o una mejor carga de deuda. Simplemente el mayor ingreso se está destinando a este gasto en el subsidio. Para el próximo año esperamos que el menor precio del petróleo resulte en menores ingresos petroleros, sin embargo, también en menores subsidios que quitan un tanto la presión sobre los ingresos presupuestarios. Bueno, pues esta es otra opinión de las muchas que estamos tratando de recabar en relación con lo que se ha entregado al Congreso por el efecto que esto tiene en ajustar nuestras expectativas de gasto, de crecimiento y más. Gracias, muchas gracias, Carlos Morales, por esta entrevista. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.